Jorge? Hola, hola. Ahora Hola, sí, Jorge. Jorge, bienvenido, Jorge Guzmán, compañero sindicalista del Frente Frena de Eso, desde Panamá. Un gusto, Jorge. ¿Nos escuchas bien? Sí, un poco bajo, pero lo escucho. Bien, perfecto. Jorge, sabemos que tu agenda del día es bastante ajetreada, bastante llena de tareas, ¿sí? Pero queríamos preguntarte cómo está la situación hoy en Panamá en general, la situación que nos llamó particularmente la atención es el escenario de Bocas del Toro, luego de los sucesos del fin de semana pasado, ¿no? Pero tenemos aquí desde Argentina un registro de que hay efectivamente todo un pueblo muy en lucha ya desde hace por lo menos 2 meses, ¿sí? Y que hay una situación muy delicada en torno a, por supuesto, la persecución a dirigentes, a dirigentas y demás. Pero ¿cómo está la situación al día de hoy, Jorge? Sí, bueno, gracias nuevamente por estar acá con nosotros, dando el espacio, ¿no? Para poder comunicarnos. Bueno, la situación, graves violaciones a los derechos humanos, cuestiones alarmantes. Realmente podemos decir que estamos en una situación de dictadura neta, como se dice. En los últimos días se ha dado grave represión fuerte en la provincia de Boca del Toro. Hay más de 100 detenidos, no se tiene la cifra exacta, producto de que la provincia la han incomunicado. Una de las medidas que han tomado es dejarla absolutamente incomunicada, sin red de internet, sin telefonía, sin señal eléctrica en la mayor de los tiempos. Y eso trae como consecuencia que se tiene cifra exacta de 71 que han podido ser vistos por un grupo de abogadas en otra provincia, Veraguas, porque primero fueron llevadas a la provincia de Chiriquí y ellas han podido contactar y han dado el informe de que han sido fuertemente torturados de manera aberrante, humillante, cruel, inhumana. Ellos hablan de que han sido objeto de vejámenes, intentos de violación, todo tipo de tortura, utilizando proyectiles de gases lacrimógenos introducidos en sus partes, sometidos a no... Es Sí, gravísimo. es una situación bien horrible que pensábamos superada en Panamá en los años 70 y 80 cuando la dictadura militar, pero pareciera ser que hemos retrotraído, pero de manera mucho más cruel, porque ahora con todos estos mecanismos tecnológicos, con el manejo de la comunicación que tienen ellos, disfrazan una situación. El tema es cómo se da la situación, ¿no? En el marco de la huelga nacional declarada por el sector docente, el sector bananero, la construcción y el apoyo de otras organizaciones y población. Se da el levantamiento en la provincia de Boca del Toro. Ellos tratan de negociar con la dirigencia del sector bananero, pero luego de que llegan a un acuerdo con el dirigente, lo mandan a detener, lo detienen, que hoy en día está en la máxima seguridad, en la prisión de máxima seguridad, aislado, señalado por apología al delito y atentar contra el Estado. Luego de que firma un acuerdo, lo responsabilizan entonces de todos los cierres que están ocurriendo en la provincia y lo encierran. Está ahora mismo detenido, aislado, y el producto de eso entonces empieza una operación en la que llamaron Omega, la fuerza de seguridad, y se lanzan contra la población resiste y en medio de la indignación por la traición de un supuesto acuerdo, entonces ellos deciden, optan al ver la frustración con que ellos toman, que no da resultado la operación, la resistencia del pueblo, y deciden levantar las garantías constitucionales al pueblo de Boca del Toro. En medio de eso se da una fuerte represión, una respuesta de la población y se da lo que se denomina actos de vandalismo en el aeropuerto de vuelos nacionales, que obviamente todo el mundo ya ha sacado sus conclusiones. El raciocinio simple es que fue orquestado por la fuerza de seguridad para justificar precisamente el levantamiento de las garantías. Jorge, pero ante la gravedad de este panorama, o sea, estamos hablando de persecución, de cárcel, de represión, de violación de los derechos humanos flagrante. Dentro del país, entendemos que la respuesta es la movilización popular y el accionar que ustedes están teniendo y sosteniendo permanentemente cada día. Pero en términos internacionales, ¿hay algo que ya se haya activado? ¿Denuncias ante Corte Interamericana
de derechos humanos, de justicia, perdón, o bueno, ¿qué hay como mecanismo? Bueno, diversos sectores de la sociedad panameño, juristas, profesionales del derecho, se han estado moviendo en torno a esta situación, presentando la denuncia correspondiente. Hay acciones de habeas corpus a favor de los detenidos, 71 y 3 desaparecidos, el reporte oficial, pero no han dado su fruto, porque pareciera ser una guerra integrada declarada por todos los estamentos del Estado contra la población, que se recita la imposición de la ley que reforma la seguridad social y la entrega a la patria a los gringos. Pero además podemos mencionarle que hay una solicitud de medida cautelar que se puso desde el mes de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ya el gobierno había amenazado con tomar todas estas acciones y que de hecho lo está cumpliendo, aniquilar a Suntra, quitarle todo su dinero, porque eso es lo que han hecho, cerrándole sus cuentas y apoderándose de los fondos de Suntra a través de las cuotas obrero patronal, entregar a la ministra de Trabajo, cercenar toda posibilidad de que la gente pueda protestar. No hay derecho a estar ni a la orilla de la calle repartiendo un volante. Es objeto de represión fuerte y cruel, porque no es cualquier represión la que se está dando en Panamá. Entonces los medios callan. Y frente a eso nosotros le hemos hecho solicitudes explícitas al alto comisionado de la región para los derechos humanos de las Naciones Unidas, a la Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes todavía están, como nosotros diríamos, como en una función de observar para decidir. Nosotros estamos diciendo, hoy tenemos una reunión con ellos a las 11 de la mañana y esperamos del alto comisionado en la región para los derechos humanos de la ONU que haya una decisión clara, abierta frente a las atroces violaciones a los derechos humanos y una rápida intervención en términos de una ayuda humanitaria que requiere el pueblo de Boca del Toro, del Darién, de Veragua, de Azuero. O sea, son varios puntos en la geografía nacional donde está habiendo no solamente represión o respuesta de parte del Estado, sino que ha habido secuestros de personas, violación a su intimidad y sometidos a tortura en estado de indefensión. O sea, es algo que una cosa es que uno lo narre, lo explica, otra cosa es cómo lo está viviendo los compañeros que han sido objeto de estas capturas, de estos secuestros, porque ni siquiera hay una orden o algo que justifique. Hay gente que ha sido detenido entre sus hogares, han sido sacados de sus vehículos, han sido sacados de hospitales. Hay un señor adulto mayor que estaba fracturado porque se cayó en el trabajo, lo sacaron del hospital, le quitaron la férula, o sea, el yeso, y lo golpearon y está allá en Santiago, y las abogadas que lograron, un grupo de abogadas que logró entrar solidariamente, sí, han dado testimonio de toda esta crueldad. Entonces, las Naciones Unidas, nosotros esperamos que hoy nos den una respuesta positiva, que van a intervenir, porque aquí se justifica una intervención. Aquí se justifica no solamente la intervención en términos de ayuda humanitaria, aquí se justifica la mediación, la intervención, y que llamen al Estado a que respete las garantías de los derechos humanos fundamentales, porque una cosa es que te levanten las garantías del derecho a reunión, de movilización o de protesta, y otra cosa es que te desconozcan tu condición de ser humano, que eso es lo que está haciendo el gobierno de José Raúl Mulino. Jorge, al respecto, ¿qué, más allá del conflicto y más, solemos hacer esta pregunta, ¿cómo visualiza la sociedad de Panamá al gobierno de Mulino en general? Lleva muy poco tiempo, digamos, esto de gestión. Evidentemente arrancó para cualquier lado. El escenario es particularmente de represión para todos aquellos que están luchando, sus organizaciones y demás. Pero ¿cómo percibe la ciudadanía de Panamá el gobierno de Mulino, ¿no? Con todos los altercados que también hubo en relación a la administración Trump, ¿no? Y toda esta discusión sobre la presencia de China, además. ¿Cómo está visualizando la ciudadanía de Panamá al gobierno del presidente Mulino? Fíjate, Mulino cumple un año el 1 de julio, es decir, todavía no ha cumplido el año, no llevaba ni siquiera los 8 meses cuando se inicia este tipo de respuesta o desagrado de parte del pueblo, donde lo que él propone primero es meterle mano a la seguridad social, la reforma a la ley orgánica del seguro social que lleva consigo la privatización de los fondos y el aumento de la edad de jubilación producto de las llamadas cuentas individuales, ahorro individual para poder retirar. Pero no conforme con esto, en abril firma un memorando de entendimiento con los Estados Unidos que le cede le cede bases militares que en otro el pueblo panameño con su lucha habíamos recuperado como territorio nacional.
habla de reapertura de la mina, una cosa que fue en el 2023, producto de la lucha en las calles del pueblo. La Corte se vio obligada a declarar ese contrato inconstitucional. Pero también habla de represar nuevos ríos caudalosos para facilitar el comercio marítimo, o sea, para alimentar el canal y no precisamente para dotar de agua potable a las poblaciones. O sea, lo que es embalse en el río Indio, que es uno de los más caudalosos de la República, entre otras cosas. Y sigue la represión contra los sindicatos, el cercenamiento de la libertad sindical, del derecho a la organización sindical, de la administración de su fondo. Entonces, en ese marco, ellos mismos hacen sus encuestas, sus encuestadoras oficiales hablan de un 9% de aceptación de la población hacia la gestión de José Raúl Mulino. Y eso es lo que ellos oficialmente aceptan. Ahora él dice en sus alocuciones, dice que a él no le importa, que siempre y cuando él tenga que salvar la democracia, salvar la seguridad social, él no le importa llegar a cero, pero que él lo va a hacer. Y que si tiene que encarcelarnos a toda la dirigencia del movimiento popular, como nos ha llamado los comunistas, y nos ha alargado a que vayamos a vivir a Venezuela, a Cuba, si es que nos gusta eso, que aquí no tenemos cabida. Ya tiene, por ejemplo, al compañero Saúl Méndez amenazado de muerte, asilado en la Embajada de Bolivia. El compañero de Organización del Sur también, el Ramos Cerrú, asilado en la Embajada de Nicaragua. Jaime Caballero, dirigente de Sundra, en la cárcel de máxima seguridad, le llaman la Mega Joya. Y el compañero Genaro López, uno de los máximos dirigentes históricos del Movimiento Popular y de Sundra, en su casa en prisión domiciliario con brazalete. Y así una serie de dirigentes, Francisco Smith de la Bandanera, Ábrego de la Bandanera, Toribio del sector pueblos originarios en su casa, sin poder usar siquiera las redes. Es decir, ha sido toda una política integral que obviamente el repudio de la población hacia esa gestión, hacia la figura de Raúl Mulino es grandísimo. Es decir, no hay un rincón de la patria. Extrañísima concepción de la democracia, si sí, exacto. Defensor de la democracia y la república. Exacto, o sea, es decir, cada jueves él habla en público, casualmente hoy no va a hablar porque va de viaje para España, tengo entendido, se me informó y no va a hacer su alocución, pero cada vez que lo va a hacer reta a la población y denigra de la población. Por ejemplo, lo que ha dado el estallido en Boca del Toro ha sido precisamente porque él subestima, pero también denigra de la población originaria y los llama ignorantes y les dice que están siendo utilizados, que no entienden ni siquiera de qué se trata la lucha cuando es un pueblo que reclama atención de salud. De la ley orgánica del Seguro Social hablaron de que reformarla era garantizar salud a todos los rincones de la patria, hasta las poblaciones más alejadas, y eso es una gran mentira, porque en los sectores urbanos de esas provincias no hay siquiera una clínica que esté 24 horas para atender urgencia. Y entonces fíjese, ahora lo más alarmante es que ahora que hubieron unos médicos que en función de su labor, de su profesionalismo, atendieron los heridos en Boca del Toro en medio de la represión, entonces ahora le quieren abrir causa penal a esos médicos. Hubieron alcaldes, representantes que socorrieron a la gente con alimentos, con medicamentos y con otros enseres en medio de la represión, también son objeto ahora mismo de persecución de los organismos de seguridad. Es decir, a ese nivel estamos en Panamá. Jorge. A ese nivel. Ay, perdón, pero o te dejo terminar, pero la pregunta es, ¿quién sostiene económicamente? ¿Cuáles son los actores económicos detrás de Mulino? Porque cuando uno ve la figura política, claro, no tiene respaldo popular. ¿Quién lo sostiene? ¿Cuál es el poder? Bueno, el gobierno de Mulino es un gobierno que advirtió desde el primer día de la toma de posesión de este señor que iba a gobernar con la empresa privada, que iba a hacer que en este país la empresa, el sector financiero se recuperara, que la reforma a la ley orgánica del Seguro Social era para recuperar y apoyar el sector financiero. Ese mismo sector de la burguesía rancia, de lo más atrasado que tiene este país, es la que precisamente está detrás de estas medidas y que se place con la idea de aniquilar al movimiento popular y a lo que representa Suntrax en este país, que es la histórica lucha del movimiento popular, el respaldo a todos los sectores en la medida de sus posibilidades. O sea, dejar sin posibilidad a Suntrax de movilizarse como debe ser. Ellos sienten que han logrado un gran triunfo. Lograr golpear al sector docente, que es otra vanguardia histórica del movimiento popular, ellos sienten que están haciendo lo mejor que pueden para garantizarse así
el funcionamiento de sus empresas, poder hacer lo que ellos consideren que deben hacer con los fondos de los pensionados, con los fondos de los asegurados, que ese es su objetivo. Entonces, claro, ese es su sostén en estos momentos, y no todo el sector empresarial, porque hay que hablarlo con claridad. Sabemos que no todo el sector empresarial está a gusto con lo que están haciendo en un país que no hay estabilidad, pero sí el sector más atrasado, que no son muchos, son pocos, como sabemos, en todos nuestros países, pero ese sector se place de lo que está ocurriendo y es el respaldo que él tiene, porque la clase política tradicional también está cuestionándolo, pero amén de que cuenta con la obediencia y disciplinada de los mercenarios de la Fuerza de Seguridad, llámese Servicio Nacional de Frontera, llámese Servicio Aeronaval, llámese Policía Nacional, con su máximo jefe, que es el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, que viene de la dictadura militar, que no se atrevió a enfrentar a los norteamericanos cuando la invasión del 89, pero ahora utiliza toda su capacidad y todas las armas y todos los recursos que tiene la seguridad del Estado para contraatacar, tratar de doblegar, reprimir, y incluye la tortura y los tratos crueles contra la población que está en las calles. Ese es lo que sostiene la dictadura civil de José Raúl Mulino. La burguesía más atrasada y los estamentos de seguridad. Con eso él se siente suficiente como para tratar de implantar la política de los Estados Unidos, que es el otro gran respaldo que él que ha tenido en este corto periodo. Es obediencia a las pretensiones de Donald Trump de rehacerse nuevamente una posición geopolítica en Panamá para control no solamente del hemisferio occidental, sino de la región, de lo que ellos atrevidamente llaman su retaguardia o su patio trasero. Que Mulino, obediente con esos lineamientos políticos, con los lineamientos económicos, obviamente se siente respaldado por la política de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump. Pero el resto de la población, incluyendo empresarios, el sector político tradicional, está inconforme, está molesto, y esto va en aumento. Pareciera ser que entre más fuerte es la represión, mayor es la respuesta del pueblo. Puede haber miedo, pero la gente entiende que aquí la salida, como ellos mismos la han planteado, no es negociada. La salida no es negociada, al menos no con el gobierno. La única opción, como se lo hemos dicho a los estamentos internacionales de derechos humanos, es que ellos intervengan y que el gobierno se obligue a conversar y a buscar una salida distinta antes de que haya un mar de sangre en este país, que ya de hecho no podemos contabilizar los muertos con exactitud por la incomunicación que hay en Boca del Toro. Lo único que llega información es de abogados que han logrado hacer hazañas para hablar con algunos detenidos. Y la información que llega de manera informal y dispersa de que hay niños muertos de 2 años, hay bebés muertos, productos asfixiados con los gases lacrimógenos, hay mujeres muertas y personas muertas por balas disparadas desde las armas del reglamento de la Fuerza de Seguridad. Gravísimo. Esa es la información que tenemos. Gravísima Es la poca información que llega. Sí, correcto. Y sabemos que la incomunicación y el cortar los servicios básicos es precisamente para que no haya testigos, no se pueda comunicar en tiempo real lo que ellos están haciendo. Jorge, una última pregunta y con esto te despedimos, siempre por supuesto con el espacio de Nodal para seguir comunicándole al resto de América Latina y el Caribe la situación tan pero tan grave que describís en Panamá. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es que acaso la oposición política a Mulino, ustedes como pueblo organizado, no tienen un espacio de representación política que pueda frenar, levantar la mano, hacer algo, digo, tensionar, aunque sea, ese aparato represivo? Sí, la gente está haciendo lo propio, es resistencia, es innegable que hay una gran resistencia y gran movilización. Ellos han buscado por todos los medios de mermar esa resistencia, ya sea con la represión a los sindicatos. Compañero, pero yo te digo en términos políticos, partido político de oposición a Mulino. En el Parlamento. Bueno, lo que nosotros decimos en buen hablado popular, ahora mismo el balón está al lado de la Asamblea de Diputados, en términos del marco de la legalidad. Ellos tienen en sus manos varias demandas denuncias que se le han puesto al presidente, que ellos son los llamados a juzgarlo, a procesarlo, pero no le han dado curso a esas demandas. Si ellos le dieran curso con la cantidad de atrocidades, violaciones e ilegalidades y delitos que han cometido Mulino y su personal, ellos estaríamos hablando de una posible destitución del presidente de la República, claro, en términos de la legalidad existente.
El balón en ese sentido está del lado de la Asamblea de Diputados. Ahora, el problema acá es que los partidos políticos tradicionales transan entre ellos, acuerdan entre ellos, negocian entre ellos, y ese es el gran déficit moral que tiene la patria, y esa es la desesperanza que tienen los panameños y panameñas, de que entre ellos hay arreglos, hay cuentas pendientes, pero también hay actos de corrupción que uno y otro se indalgan, se señalan, que eso es lo que sabemos que impide que una asamblea de diputados tome una determinación correcta y necesaria para el pueblo. Pero el balón en términos de la legalidad existente en Panamá está al lado de ellos. Ellos son los que tienen la potestad de investigar al presidente, destituirlo y crean los espacios necesarios para que el gobierno, a través de sus organizaciones, cree un nuevo gobierno. Pero o sea, nosotros hay mucha desesperanza de que eso pase, y por eso decimos, el pueblo vamos a seguir en las calles, y vamos a llamar a los estamentos internacionales para una rápida intervención y mediación entre el pueblo, porque por el lado del gobierno las puertas están cerradas a la salida negociada, política, en términos de aceptar de que hay una reclamación de parte del pueblo, porque la negociación para ellos es que todo el mundo se vaya a su casa y acepte la imposición que ellos están planteando. Esa es la negociación para el gobierno, de que todo se quede como estaba antes que iniciaran las huelgas. Y sabemos que el movimiento popular no se va a ir derrotado, menos con dirigentes en las cárceles y con los muertos que han habido. Entonces, hay dos opciones. La asamblea se pone los pantalones, hace lo que le corresponde, y esto lo estamos hablando en términos de la legalidad existente, le da curso a las denuncias que hemos presentado contra las traiciones de la patria, la represión del Molino, o los organismos de derechos humanos intervienen rápidamente en Panamá, o podríamos estar lamentando en una semana la situación, y muchos de nosotros no estaremos ya con la posibilidad de hablarle al resto de la población. Delicada la situación de Panamá, de la represión en distintos lugares, particularmente en Bocas del Toro, una provincia epicentro de un gran conflicto sindical de los trabajadores de la industria bananera. Estamos despidiendo, saludando, agradeciéndole su participación a Jorge Guzmán, coordinador nacional de Frenadeso y de Mocona, que pone voz, pone palabra a todo lo que acontece en Panamá, y por supuesto desde Nodal, desde nuestro modesto lugar, ¿sí? Que toda América Latina sepa lo que está sucediendo en nuestro hermano país. Jorge, te agradecemos profundamente la conexión y por supuesto micrófono abierto para comunicar lo que haga falta. Un abrazo enorme. Un abrazo, saludos, gracias compañeros.